La Contraloría General de la República reveló que más de 13.000 funcionarios públicos acudieron al menos a uno de los 25 casinos de juego que existen en nuestro país mientras estaban con licencia médica. Esto durante el periodo 23-24. Queremos hablar sobre este tema. Estamos con el excontrolador y presidente electo del Colegio de Abogados, Ramiro Mendoza. Los saludamos, le damos la bienvenida al canal 24 Horas. Ramiro, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias, Iván. Gusto estar contigo. Igualmente, primero nos gustaría una mirada más genérica de quien ejerció el rol de Contralor. ¿Cómo ve usted estos informes consolidados que ha ido emitiendo la Contraloría bajo la administración de Dorothy Pérez en el sentido de poner el foco específicamente en materias como esta, el uso de las irregulares de las licencias médicas? Yo creo que es un esfuerzo muy importante que está haciendo la Contraloría de tratar de, entre comillas, salirse del paradigma normal de las auditorías como elementos pesados, con un objeto, con un examen de cuentas, y entrar a una confrontación de bases de datos donde tengo resultados iniciales que puedo poner a disposición de los ciudadanos de una manera rápida, de una manera emocionalmente intensa, porque en realidad los informes consolidados que ha ido emitiendo son emocionalmente intensos. A ver, explíquenos eso. ¿Por qué? En el sentido de que, bueno, tanta gente que, entre comillas, estando enferma, viajó, surge una cuestión de repulsión. El efecto que genera. El efecto es emocionalmente intenso, como la conmoción pública. Genera una suerte de conmoción pública y genera una suerte de preocupación que, si nos quedamos en eso, puede ser una noticia, pero yo creo que uno tiene que avanzar un poco más allá, y lo que está más allá son las debilidades estructurales de lo que estábamos viendo a lo mejor en la discusión de los foros de los candidatos, digamos. El problema no está en cuánto impuesto más puedo, cuánto más rebajar acá, allá, sino que en realidad es cómo gasto la plata. Y en realidad esto tiene que ver, en materia de gasto público, esencialmente con los derechos y cómo estamos cumpliendo los deberes estatutarios de los funcionarios públicos. Y eso sí que es importante, porque eso significa ver lo que es el régimen de la función pública, ver bien efectivamente cuál es el régimen de sanciones, entre comillas, los paradigmas de cierre que tiene el sacar a un funcionario del Estado, digamos. De hecho, a propósito de las licencias médicas, ha habido ya varias cortes de apelaciones que han ido reconociéndole a los funcionarios el derecho a no ser removidos, aunque hayan utilizado una licencia en un periodo para vacacionar, digamos. Entonces, Ramiro, ¿este es un rol más activo de la Contraloría? yo creo que, no sé si será un rol más activo, yo creo que nosotros fuimos también ampliando algunos límites, digamos, pero me parece que es un rol donde, lo dijo, no sé si ayer o anteayer la Contraloría en alguna parte, que es una manera de tratar de dar señales o disciplinar a los funcionarios, digamos. Y me parece que es interesante. Disciplinar a los funcionarios públicos. Disciplinar a los funcionarios públicos, es decir, que cumplan su horario, que cumplan sus funciones, que no se aprovechen de lo que no les corresponde. ¿Se requiere de este elemento de disciplina de los funcionarios? Yo creo que a la luz del antecedente uno diría sí, se requiere investigaciones judiciales. Yo creo que se requiere mirar el estatuto de la función pública. Por eso que yo creo que esto es una buena señal de alerta, pero si nos quedamos solo en la noticia y no profundizamos en el estatuto, vamos a perder una tremenda oportunidad. ¿Qué significa eso? Que hoy día, al margen de que un funcionario público pueda estar haciendo un uso irregular de su cargo o incluso cometer un ilícito como es o una falta administrativa, como puede ser... O incluso penal, como algunos dicen. ¿Es muy difícil sacar a un funcionario público? Es muy difícil. ¿Por qué? Esencialmente porque el funcionario público tiene algo que es la inamovilidad, y la inamovilidad tiene un correlato, ¿cierto?, que es el ejercicio de una medida disciplinaria, lo único que puede sacar al funcionario. Y las medidas disciplinarias solo se aplican después de un sumario administrativo. Y los sumarios duran tiempo, son intensos, se garantiza, por supuesto, el debido proceso. Eso significa que, no obstante la intensidad de la gravedad, yo no tengo asegurado la remoción del funcionario. Y por eso que muchas veces los jefes de servicio ni siquiera intentan los sumarios administrativos. Y eso es lo que tenemos que empezar a ver, es decir, si este anclaje que tiene el funcionario está bien que sea tan intenso, o tenemos que buscar alguna forma como ir... Bueno, es que a la luz, Ramiro, perdón, usted estuvo en la Contraloría General de la República, dirigió el organismo, y a la luz de lo que usted nos señala y de los relatos actuales, de lo difícil que es remover a un funcionario público, en la práctica son trabajadores de una categoría distinta al resto de los trabajadores. Tienen un resguardo especial que no tienen otros trabajadores. O sea, cualquier funcionario en empresa privada que lo sorprenden en un ilícito de estas características, el despido Seguramente, pero también tienen algo que es también odioso desde el punto de vista de la comparación, que cuando un funcionario público, no importa los años que tenga,
termina siendo cesado en sus funciones, no tiene una indemnización por años de servicio. Es decir, por eso a lo mejor resguardo especial, tanta estabilidad tiene que ver con que no hay ninguna indemnización. O sea, ni siquiera tienen derecho a la administración del fondo cesantía. Es decir, un funcionario después de 20, 15, 10 años se va para la casa y se va para la casa, digamos, sin un correlato indemnizatorio por años de servicio. Por eso que muchos avanzan la idea de que los funcionarios públicos debiesen estar regidos por algo como el Código del Trabajo o derechamente como el Código del Trabajo. Y esa es una discusión pendiente. Le hemos sacado a la jeringa, digamos. Dejemos la jeringa. Voto a la jeringa. Sí, pero dejemos la jeringa. La jeringa. Ramiro, se lo pregunto porque efectivamente hoy día, y estábamos viendo parte del debate de los candidatos presidenciales, no en este en lo particular, pero en otros, el tema del, comillas, operador político. El tema de, comillas, el apitutado, que no sé qué, dentro del aparato público, que puede ser una figura muy odiosa para quien honestamente y honradamente ejerce su labor en el aparato público todos los días, pero que también puede ver a estos funcionarios que a lo mejor sacan la vuelta, que a lo mejor salen de vacaciones con licencia médica, que a lo mejor son operadores políticos y pueden ser la minoría. ¿Qué tan real es eso en el aparato público? No, eso es real, Iván, y yo creo que hay algo que todos... ¿Es real? Es real. ¿Y de qué magnitud es esa realidad? No es de la magnitud como uno... que en realidad a quienes no les gusta. ¿Escuchó a Janet Jara recién? Sí. ¿Podría sacar a todos los operadores políticos? Sí, pero a ver, lo que pasa es que yo no creo que todos los funcionarios públicos sean operadores políticos, ni mucho menos. O sea, pero hay una gran cantidad de operadores políticos. Pero lo que le quiero plantear, Iván, es que desde, comillas, desde todos los centros de pensamiento, hay un centro de pensamiento de derecha-izquierda, a eso me refiero, hay como un diagnóstico común en esto del estatuto administrativo. Y el diagnóstico común es decir, mire, en realidad, ¿por qué no reconocemos que hay un grupo de funcionarios que tienen que entrar con la autoridad y tienen que irse con la autoridad? Y eso, al término del periodo presidencial. Y al término del periodo que corresponde desde el punto de vista si es una autoridad superior de un servicio. Sea dentro del gabinete de un ministro, sea dentro del gabinete del presidente. En todos los países más o menos civilizados del mundo se reconocen ese tipo de funcionarios. O sea, que son cargos de responsabilidad política o de confianza política. Así, o sea, pero lo que pasa es que hoy día... se va el presidente y debiera salir... Pero hoy día el funcionario de confianza, comillas, en los términos estatutarios, no es necesariamente un funcionario político de confianza. Es un funcionario técnico de confianza. Y esos funcionarios técnicos de confianza debiesen mantenerse. Hacemos un tremendo esfuerzo en materia de selección de funcionarios en la alta dirección pública. Sin embargo, cada vez que llega un nuevo presidente tiene 12 balas de plata, se dice entre comillas, pero además al cabo de un tiempo es tanta la fortaleza que ejerce la presidencia de la República que también los de alta dirección terminan, aunque sean de confianza, siguen siendo de confianza, terminan por irse a la administración. Entonces uno dice, oye, ¿por qué no reconocemos en realidad que haya un grupo de funcionarios que sean realmente políticos, que entran con la autoridad y que se van con la autoridad? Y dejamos tranquilo al resto de la administración, que es una administración técnica, profesional, seria, escogida por sistemas especiales de selección. Ahora, tenemos que avanzar en eso. Si no, vamos a estar empobreciéndonos cada vez más en el funcionamiento de la administración y quejándonos cada vez más con esta epítome de que son operadores políticos. Ramiro, para poner un poquito el foco, evidentemente nadie puede creer que todos los funcionarios públicos sean operadores políticos ni que estén apernados, ¿no? Y hay funcionarios que hacen carrera y algunos que lo hacen de manera estupenda y con grandes cuotas de sacrificio personal y profesional, pero también existen estos otros. Usted como Contralor, ¿con qué realidad se enfrentó? ¿De qué magnitud es cuando se habla de los operadores políticos, sea el gobierno de derecha o sea el gobierno de izquierda? ¿De qué magnitud cree usted que estamos hablando en función de su experiencia? No, yo no te podría decir un número y tampoco tengo la sensación de que el operador político tiña todo el funcionamiento de la administración. Lo que tiñe el funcionamiento de la administración es que el funcionamiento de la administración en materia de funcionarios no está bien. Por ejemplo, te pongo un ejemplo concreto. No parece razonable que el 99% de los funcionarios son como sobresalientes o de mérito extraordinario desde el punto de vista de la clasificación de las listas. Las listas son el lugar posicional donde a un funcionario lo evalúan y dicen, mire, usted es lista 1, sobresaliente, lista 2, normal pero regular, lista 3, más o menos, lista 4 de salida. Y está la inmensa mayoría en lista 1. El 99% de los funcionarios son todos extraordinarios. Es que eso no es real. Eso no puede ser real. Ahora, ¿son todos operadores políticos? Eso es una falacia. Pero, sin embargo, están todos en realidad subsidiados en la evaluación.
Hay que poner Porque reglas. las evaluaciones son poco rigurosas. Son muy poco rigurosas. ¿Cómo muy se hace poco. la evaluación de un funcionario público? Primero hay un comité, ¿cierto?, adentro de cada servicio, y ese comité propone las notas y el jefe superior del servicio está de acuerdo o no está de acuerdo con las notas. En el 99% el jefe superior O sea, del es bien servicio... subjetivo. Súper subjetivo. Hay unos parámetros que son más o menos objetivos, lealtad con el servicio, ¿cierto? Atraso, todo esto tiene una evaluación, pero al final el jefe... Pero, perdón, incluso en esos parámetros, comillas, objetivos, ya que estamos viendo el tema de las licencias médicas, el ausentismo laboral debiera de alguna manera reflejarse en aquello. Pero es que la licencia médica no perjudica la evaluación del funcionario, porque precisamente es un derecho tener licencia médica y es un derecho a que esa licencia médica, el descanso laboral no le perjudique desde el punto de vista de su compromiso. Ramiro, teniendo en cuenta lo que usted nos dice, esta cifra, la primera de los consolidados que entrega la Contraloría a propósito de estos 25.000 funcionarios que salieron del país estando con licencia médica, uno tendría que pensar que no estaban, lo primero que no estaban enfermos. Parece ser. Parece ser, ¿no? El sentido común le dice a uno que no estaban enfermos. Y si no estaban enfermos y tenían licencia médica, el sentido común le dice que esa licencia médica es probablemente fraudulenta. O sea, no sé si serán fraudulentas las licencias. No sé. Pero perdón, usted puede finge, ser. porque si usted está enfermo, no está de vacaciones, pues está enfermo, está en reposo. Sí, entonces, estoy de acuerdo. El cruce, por eso, solamente aplicando un criterio de lógica, si hay 25.000 funcionarios que estando con licencia médica, es decir, deben estar reposando, están de vacaciones fuera del extranjero, es porque no estaban enfermos. Y si no estaban enfermos y tenían una licencia médica, es porque hay algo irregular en la licencia. O fingieron los síntomas de algún tipo de enfermedad de salud mental ante Y el engañaron doctor, a un médico. Y engañaron a un médico, o dolosamente consiguieron una licencia para irse de vacaciones. Esa magnitud, 25.000 en el periodo acotadito que es, pues es 23-24, no es los últimos 5 años ni una década, es ahora, ayer. Son 2 años, claro. ¿Qué le dice a usted esa magnitud de funcionarios que estarían en esta situación? Bueno, ¿sabes qué? La principal alerta que me da esta cuestión puede que no tenga ninguna trascendencia dentro de lo que ustedes esperan como noticia, digamos, pero la principal alerta que me dice es que tenemos una dificultad ética en el comportamiento de las personas al interior de sus funciones. Y cuando digo al interior... Yo creo que eso es exactamente lo más grave de todo lo que demuestra. Es que eso es lo que... Entonces tenemos un problema que es mayúsculo, porque no tiene que ver con un aprovechamiento instantáneo con un médico, sino que tiene que ver con la forma como las personas están sacando ventajas indebidas en nuestro país. Y eso tiene que ver con el rol que tengo hoy día como presidente del colegio, digamos. Porque lo que más me interesó de volver a la presidencia del colegio es, por, entre comillas, el hecho de que tengamos 4.500, 5.000 abogados que se están recibiendo todos los años y en realidad tienen una pobreza de formación ética espectacular porque las universidades han abandonado la formación ética en particular. Entonces, si esto puede pasar, da lo mismo si el funcionario es un funcionario. Nosotros tenemos un funcionario, pero esos funcionarios en el 50% de los casos de estas licencias son profesionales también, digamos. Entonces, y lo que habla pésimo de la formación profesional nuestra y de quienes están ingresando a la administración del Estado. Entonces yo creo que hay una cuestión de fondo sustantiva y que es una cuestión ética. Y si no abordamos el tema ético, que está relacionado con la formación, si no abordamos el tema ético, que está relacionado con las consecuencias, si no abordamos el tema ético, que está relacionado con la proyección que tienen las profesiones en el país, estamos jodidos, como decía un antiguo historiador, novelista español, peruano, ¿cierto? Cuando se jodió Perú, digamos, ¿cierto? En esa famosa novela de Vargas Llosa. Ahora, Ramiro, es bien llamativo porque está también muy concentrado en algunos servicios. Junji, Junaed, Salud, algunos municipios en lo particular, este tema de las licencias. Yo creo que estaba bien repartido. Sí, no, pero estas que yo le digo... Somos los campeones de serie. Donde se concentran bolsones importantes de licencias que estarían cuestionables. Se lo pregunto porque uno de los temas endémicos, uno de los males endémicos, por ejemplo, para poner salud pública, las listas de espera. Estamos en un pic de listas de espera y las garantías no se han podido cumplir, las garantías. Las del GES no se pueden cumplir por falta de profesionales, por falta de camas, por falta de horas, por lo que sabemos. Y sin embargo hay casi 4.000 funcionarios de la salud pública que están en esta condición. Y la tentación del discurso político
es inmediata, en periodo de elecciones, estamos en recta final, hay que achicar el Estado, hay que echar a los apitutados, hay que sacar a los operadores políticos, y los ejemplos nos llegan al otro lado de la cordillera. Milei en la pizarra, eliminando ministerios y sacando, comillas, operadores políticos a los cuales se les conocía como los ñoquis, que aparecían los días 29. Los días 29, al igual que los ñoquis en Argentina. ¿Cuál es el riesgo de eso? ¿Cuál es el riesgo real de eso en la política concreta? Porque estas cuestiones van definiendo una carrera presidencial. Yo creo que es un riesgo real. Yo creo que no es un riesgo. Mira, Iván, yo tengo la triste experiencia de que en algún minuto, cuando terminé el cargo de Contralor, hice una cuenta pública y dije que en Chile se había instalado la corrupción. De acuerdo. Y yo creo que me pegaron todos. Digamos. Me pegó el presidente de la Corte Suprema en ese minuto, me pegó el fiscal nacional de ese minuto. Pero yo creo que nosotros hace mucho tiempo que tenemos instalado una mala gestión de los intereses éticos, que es un tipo de corrupción. No estoy diciendo que la corrupción que tenemos instalada, que seguramente la hay, una corrupción que más bien está asociada a la práctica del soborno, sino que hay una corrupción instalada a la mala práctica de como la corrupción. Microcorrupción. Es como no es tan grave irme de vacaciones con licencia. No es tan grave irme de vacaciones. Le hago daño a nadie. Yo miraba la otra vez una investigación que se había hecho de que había en un cierto hospital de la región metropolitana que los familiares de los funcionarios pasaban las listas, digamos. Exacto. Entonces, saltaban las listas de espera. Claro, entonces había como un persalto. Entonces, porque yo tenía un familiar que me... Eso es un tremendo elemento de corrupción, porque estamos normalizando lo que es anormal desde el punto de vista del funcionamiento institucional. Por eso es que es tan complejo que no se adopten, que los jefes de servicio no tengan cojones para sancionar irregularmente, ¿cierto?, el mal comportamiento de sus funcionarios con una inadecuada calificación. Oye, ¿sabes qué? Tú no funcionaste por esto, por esto, por esto. En realidad, lista 4 te vas, digamos. Entonces, lo que ha hecho Milei tiene un poco que ver con eso, no tiene que ver con haber hecho grandes cosas desde el punto de vista, claro, el resultado es sacado este ministerio, cortamos esto con la motosierra, pero al final de cuentas no han sido tanto los cambios legales en Argentina. Y cuando vino Schwarzenegger, que no me acuerdo cómo se llama este ministro, que ha ido arreglando y ha ido modernizando el Estado, oye, si la receta no es tan mágica, es cumplir el estándar de la ley. Ahora, ese cumplimiento tiene costos, no es cómodo para quien tiene que hacerlo cumplir. Ramiro, y a la luz de estos antecedentes y de la discusión que se instala en nuestro país, el tamaño del Estado chileno, la cantidad de funcionarios públicos que tenemos, ¿está sobredimensionado? ¿Es el adecuado? ¿Se puede recortar efectivamente sin que se afecten los servicios? Si usted tiene esta cantidad de personas saliendo de vacaciones con licencia y el aparato sigue funcionando, uno diría que en principio... Yo creo que no son tan necesarios estos en lo particular, o un volumen de estas características. Yo con esto la ANEF me va a querer matar, digamos, ¿cierto? Pero bueno, yo creo que al que le venga el sayo que se lo ponga, no lo digo con cierta ironía ni mucho menos, porque yo creo que hay muy buenos funcionarios y dirigentes en la ANEF. Yo creo que nosotros hemos expandido más de lo necesario a los funcionarios de la Administración del Estado. O sea, hay más funcionarios de los que se necesitan. Hay una expansión en el último tiempo. Hemos tenido en los últimos 5 años... ¿Y eso a qué criterios obedece, perdón? Yo creo que obedece al hecho de que no somos capaces de enfrentar adecuadamente los procesos de eliminación y de sacar funcionarios... Dado que no puedo sacar a este funcionario que no hace tanto la pega, pongo a uno de confianza, pero me quedo quedando con este. Y eso es lo que fue pasando esencialmente con algo que se despertó en la Contraloría y que después lo tomaron los tribunales, que es el hecho de que se impidió hacer... Hay una forma de proveer funcionarios públicos que está en la ley 18.834, que estaba también en el decreto con fuerza ley 338 del año 60, que es que hay funcionarios que son como auxiliares, como de tránsito, y que en consecuencia cuando el servicio se veía como compelido, podía acudir a este modo de provisión de funcionarios que se llaman los cargos a contrata. Pero en algún minuto la Contraloría dijo que en realidad cuando había un funcionario que ya había sido renovado en contrata 2 veces, no podía ser eliminado, siendo que la ley no ha sido modificada. ¿Qué es lo que fue sucediendo eso? Que fueron haciendo capas de contrata sobre contrata. Entonces hoy día tenemos una expansión en cargos de contrata, una disminución en cargos de planta y una exvolución desde el punto de vista de la gran cantidad de cargos que están de más, digamos. Entonces yo creo que hay, efectivamente, volviendo a tu pregunta concreta, yo creo que efectivamente hay demasiados funcionarios
que debiesen ser removidos por el funcionamiento normal de la remoción, las calificaciones. Y eso es lo que no está funcionando. Ahora, rápido, antes que se nos vaya el tiempo, desde ahora la presencia del Colegio de Abogados y en su rol de excontralor u otro contralor entre medio, Bermúdez, ¿cómo observa estos cruces de datos que ha hecho la Contraloría bajo la administración de Dorothy Pérez? Porque muchos dicen, también le ha imprimido, si usted quiere, un carácter especial más proactivo al hacer este cruce. Por ejemplo, tráigame las licencias médicas, crucémoslos con las salidas del país. Eso se puede hoy día porque la tecnología lo hace posible, sí. No lo hacía posible antiguamente. La tecnología lo hace posible hoy día. Pero también también hay un rol más activo. Yo creo que siempre hay una mezcla. Cuando uno prepara, a mí me encanta la cocina, ¿cierto? Y la cocina depende mucho del aliño. De los ingredientes sí, claro. Entonces yo creo que hay un ingrediente ahí que es un ingrediente. O sea, la mano del cocinero se ha notado. Todas las manos de los cocineros en los cargos públicos se notan. ¿Y en este caso usted creería que se ha notado para bien? Yo creo que en este minuto le hacía falta a la Contraloría salir de una especie de abulia y yo creo que está bien. ¿Que había estado en la administración anterior? No sé. Perdón, es que entre usted y Dorothy Pérez solamente estuvo contra Bermúdez. Se produjo un en ese periodo se produjo una suerte de abulia compleja, digamos. Que lo ha ido modificando. Yo creo que ella ha ido moviendo las perillas para modificarlo y yo creo que eso habla bien de su interés, de su intensidad. Pero a mí es lo que me complica, o sea, la única complicación conmigo que tengo yo tiene que ver con los datos. Hoy día, no sé si tú estás al tanto, ¿cierto? Se acaba de estar conformando una nueva agencia de datos de protección de datos personales y el manejo de estos datos hoy día en estos cruces está, entre comillas, sin ninguna restricción de datos. Entonces, no vaya a ser que el día de mañana las personas que se ven afectadas por esta información, por este uso de estos datos para la construcción de estos informes, pueda, digamos, levantar algo de quisquilleo, digamos, por el uso de esos datos. ¿Hay un riesgo para la protección personal de los datos? Yo creo que puede haber un riesgo para la protección personal de los datos cuando se trata de datos que no son de funcionarios públicos, porque acá los requerimientos de datos caen muchas veces todos. Entonces, oye, yo necesito las listas de salida. Iván Núñez, ahí fue la lista de Iván Núñez. Ramiro Mendoza, ahí está Ramiro Mendoza. Entonces, no sé, yo creo que es un tremendo esfuerzo, yo estoy muy contento con lo que está haciendo la Contralora, pero también creo que hay que tener una especie de ojo de cómo lo van a mirar también los tribunales superiores de justicia el día de mañana. Ramiro Mendoza, ex Contralor General de la República, presidente del Colegio de Abogados Electos, le damos las gracias por haber estado junto a nosotros. Que esté muy, encantado, muy amable, muchas gracias.